Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en esas páginas de la historia que, bueno, casi nunca llegan a los planes de estudio tradicionales. Cuando pensamos en la fundación de los Estados Unidos, normalmente nos cuentan una historia de película, ¿verdad? Una narrativa súper idealizada, con héroes intachables y una libertad absoluta e inquebrantable. Pero, a decir verdad, la realidad de esos primeros años es muchísimo más compleja, un tanto más oscura y, francamente, infinitamente más fascinante. Así que, a través de este recorrido visual, vamos a desenterrar esos secretos fundacionales y a poner el mito frente a frente con la pura realidad histórica. Y esto nos lleva a una pregunta clave, y tenemos que ser muy honestos al respecto. ¿Está realmente completa la historia que nos han contado? A ver, si la narrativa oficial deja fuera rituales a puerta cerrada, símbolos crípticos y las enormes contradicciones morales de sus protagonistas, pues nos estamos perdiendo literalmente la mitad de la imagen. Ojo, nuestro objetivo aquí no es promover teorías de conspiración infundadas, para nada. Vamos a enfocarnos estrictamente en fenómenos históricos súper bien documentados que cambian por completo la perspectiva sobre cómo nació realmente esta nación. Así que, arranquemos con la sección 1. Washington y los masones, más allá del ojo público. Para empezar a entender estas discrepancias históricas, tenemos que explorar una conexión que está súper documentada, pero que casi siempre se pasa por alto, y es la relación directa entre los padres fundadores y la logia masónica. Fíjense en esto, la presencia de la masonería en las altas esferas del poder fundacional era simplemente innegable. La logia no era un simple club social para pasar la tarde, ¿qué va? Atrajo a las mentes más brillantes y a los líderes más poderosos de la época. Estamos hablando del mismísimo George Washington, del brillante Benjamin Franklin, de John Hancock y de al menos 8 de los hombres que firmaron la Declaración de Independencia. Esto nos demuestra que los principios de estas sociedades secretas estaban sentados justo en la misma mesa donde se estaba diseñando el futuro de todo un país. Y esto ilustra de manera brillante la dualidad de la que estamos hablando. Por un lado tenemos la gran fachada pública. Imaginen el megaevento de 1793 para colocar la primera piedra del Capitolio, una fiesta gigantesca celebrando el brillante futuro de Estados Unidos. Pero, por el otro lado, detrás de escena, la realidad era otra. Washington, usando su delantal masónico, llevó a cabo un ritual privado en toda regla, consagrando la piedra nada menos que con trigo, vino y aceite. Fue un evento de cara a la nación, sí, pero cuyos detalles ritualísticos se mantuvieron completamente fuera del radar popular. Ahora, lo que es realmente alucinante de todo esto es cómo esa influencia ideológica saltó del papel a una realidad física, algo por lo que podemos caminar hoy en día. Al analizar el diseño original de las calles de Washington, D.C., expertos y urbanistas han notado una geometría masónica increíblemente detallada. Trazaron calles y avenidas para formar figuras clave de esta sociedad, como el famoso compás y la escuadra. Así que esto ya no es un mito, es la capital misma de la nación, construida literalmente sobre símbolos ocultos. Pasemos a la sección 2, símbolos en la moneda, desempacando el dólar. Y es que esta profunda influencia simbólica no se quedó solo en la arquitectura y los mapas, se coló directamente en los objetos que todos llevamos en los bolsillos. Bueno, aquí hay una historia muchísimo más extensa de lo que parece. Normalmente nos dicen que esa pirámide incompleta y el ojo flotante son simplemente la mirada de Dios. Pero de hecho, el ojo de la providencia ya era un símbolo masónico súper establecido desde el siglo XVIII. Resulta que Benjamin Franklin, un masón súper reconocido, estuvo en el comité original para diseñar el gran sello a finales de ese siglo. Y aunque al final no eligieron todo su diseño personal, ese misterioso ojo sí que prevaleció. Y ahí sigue, viéndonos desde el reverso de cada billete de $1 que circula hoy en día. Y acompañando a esa imagen encontramos este famoso lema en latín del gran sello Novus Ordo Seclorum. Se traduce como Nuevo Orden de los Siglos. Siendo completamente objetivos e imparciales con los datos históricos, es clave mencionar que esta frase exacta era idéntica a la que usaban los círculos de los iluminados en Europa durante esa misma época. Es un pequeño detalle textual que nos recuerda la tremenda mezcla de influencias filosóficas que chocaron en los inicios del país. Para poner todo esto en una perspectiva real, hablemos de este número. 15. No es un número cualquiera, de verdad. 15 es la cantidad exacta de presidentes de los Estados Unidos que han sido miembros confirmados de la masonería en la historia de la nación. 15. Así que, mientras los expertos debaten si la presencia de todos estos símbolos es simple casualidad o un plan a largo plazo, este número por sí solo nos invita a reflexionar en serio sobre cuánto impacto ha tenido realmente esta fraternidad en la oficina oval. Llegamos a la sección 3. La paradoja de la libertad. Una contradicción histórica. Y tenemos que decirlo,
Esta es probablemente la parte más incómoda y dura de nuestro análisis, porque nos enfrenta de golpe a la gigantesca brecha entre las palabras que escribieron los fundadores y sus verdaderas acciones con respecto a la esclavitud. Todos los hombres son creados iguales. Sin duda alguna, es la frase más icónica de la historia de la nación, plasmada ahí mismo en la Declaración de Independencia. Promete una equidad absoluta y un derecho natural a la libertad. Pero cuando ponemos la grandeza de esta declaración al lado de lo que realmente hacían en su día a día los hombres que la redactaron y la firmaron, bueno, la versión perfecta de los libros de texto empieza a fracturarse por completo. Thomas Jefferson fue la mente maestra detrás de esa hermosa frase. Pero, ¿qué significa este número? 600. Representa la asombrosa y dolorosa cantidad de personas que Thomas Jefferson mantuvo esclavizadas a lo largo de toda su vida. Y la historia se vuelve aún más compleja en su vida personal. Los registros nos muestran que tuvo 6 hijos con una mujer esclavizada llamada Sally Hemings. Y escuchen esto, jamás le concedió la libertad mientras él estuvo vivo. Esa inmensa desconexión entre el idealista que escribía sobre la libertad y el hombre que mantenía cautivas a cientos de personas es una realidad que impacta. Bien, adentrémonos en esto, porque el mismísimo primer presidente de la nación, George Washington, tampoco estuvo exento de esta tremenda dualidad. Este número, 123, marca exactamente la cantidad de personas esclavizadas que le pertenecían legalmente en el momento de su muerte. Imaginen eso. Estos gigantes históricos, que hoy vemos como estatuas de mármol impecables, eran en la práctica los ejecutores clave de un sistema que le arrebataba los derechos humanos más básicos a cientos de personas en sus propias propiedades. Y para volver esta hipocresía algo oficial, se redactó el compromiso de los 3/5, integrado directamente en la Constitución. En términos sencillos, fue un acuerdo súper calculador y frío que determinaba que una persona esclavizada valía solo 3/5 partes de un ser humano. Y ojo, no lo hicieron para otorgarles algún tipo de derecho, para nada. Fue una simple estrategia matemática para inflar la población de los estados esclavistas y darles así más asientos y mayor poder político en el Congreso. O sea, mientras peleaban con uñas y dientes contra la tiranía del Imperio Británico, blindaban legalmente una tiranía local implacable en sus propios hogares. Lo que nos lleva a la sección 4, las inspiraciones no contadas, historias borradas. Vamos a explorar ahora esas influencias externas, las alianzas poco conocidas y las historias que le dieron forma a la revolución, pero que casualmente siempre se borran de la educación académica convencional. Resulta que la inspiración no solo venía de Europa, había una fuerte influencia local, la Confederación Iroquesa. Esta era una alianza de 5 naciones nativas americanas creada por allá en el siglo XV. Ellos ya operaban bajo un sistema de gobierno unificado súper sofisticado que increíblemente lograba respetar la soberanía local de cada tribu. Benjamin Franklin y otros fundadores se dedicaron a estudiar a fondo su gran ley de la paz y la usaron como un modelo súper directo para intentar estructurar el frágil equilibrio de poder en la nueva república. Y si de verdad queremos entender lo salvaje y turbulenta que fue la Guerra de Independencia, tenemos que alejarnos de esas pinturas impecables de las batallas. En la vida real, la revolución dependía de redes de inteligencia como el anillo de espías Cooper, que usaba tecnología súper avanzada para la época, como tinta invisible inventada nada menos que por el hermano de John Jay. Peor aún, las amenazas internas eran el pan de cada día. En 1776 hubo un complot real para asesinar a George Washington, y lo más fuerte es que estaba liderado por su propia guardia personal. Definitivamente, la historia real no fue ningún cuento de hadas. Fue oscura y estuvo llena de espionaje y traiciones. Y así llegamos a la sección 5, el cuadro completo, reconociendo las sombras. Es momento de ir atando todos estos cabos. Porque a lo largo de este análisis ha quedado clarísimo que la nación no nació de un proyecto inmaculado y perfecto. Más bien, nació como un enorme y turbulento experimento, cargado de profundas contradicciones. Y este texto en pantalla captura exactamente por qué explorar todo esto es tan vital. Sacar a la luz la masonería, los símbolos crípticos, la terrible realidad de la esclavitud y todas estas conspiraciones internas no destruye el valor de la historia. Al contrario, es precisamente lo que la hace infinitamente más humana y fascinante. La historia limpiecita y aséptica de los libros es súper fácil de olvidar, pero la historia real, con todos sus matices grises y sus fallas, es la que verdaderamente nos deja las lecciones más invaluables. Así que, para cerrar nuestro recorrido visual de hoy, les dejamos esta pregunta para que le den vueltas. De todos estos secretos fundacionales y verdades crudas que acabamos de ver, ¿cuál sienten que rompe más el molde de lo que creíamos saber?
Esperamos que este análisis les haya brindado unos nuevos lentes para mirar hacia el pasado, invitándonos a mantener siempre una mente curiosa y a nunca dejar de cuestionar esas narrativas que nos venden como verdades absolutas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran exploración histórica.